entro en por donde voy a empezar yo de verdad esta parte, ¿vale? Voy a empezar por técnicas de recuento combinatorio. Entonces, vamos a aprender a contar casos. Casos de cosas. ¿Por qué? Porque en el cálculo de probabilidades, una de las maneras de calcular una probabilidad es contando casos, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que me salgan 2 ases al extraer 2 cartas de una baraja? ¿Cómo se calcula eso? Pues tengo que pensar casos favorables a esa jugada que estoy diciendo, partido por todos los casos posibles en una baraja de cartas, ¿vale? Y esos casos hay que contarlos. Es como si lo hiciéramos a mano. Cogiéramos, a ver, la baraja de cartas. Venga, una posible jugada de 2 ases, el as de copas y el as de basto, vale, esto es una jugada, venga, me voy a por otra posible jugada, el as de copas con el as de no sé qué, y voy contando las posibles jugadas de 2 ases, y luego todas las posibles jugadas de 2 cartas, eso obviamente me puedo morir, como lo tenga que hacer a mano, ¿verdad? Pues bien, hay unas técnicas automáticas para hacerlo, bueno, tampoco tan automáticas, voy a tener que pensar, evidentemente, y básicamente el resumen es que vais a tener que saberos 6 fórmulas, ¿vale? A ver, 6, sí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, efectivamente. Vais a tener que saberos 6 fórmulas, pero no solo sabérselas, que eso es lo de menos. Quien se dé mal se las apunta en la mano, ¿vale? O sea, al final saberse las fórmulas es lo de menos, es cuál tengo que usar en cada recuento, ¿vale? Porque dependiendo de cómo te pregunten y qué te pregunten, vas a tener que usar una fórmula de variaciones, o una fórmula de combinaciones, o una fórmula de permutaciones. Y dependiendo de otro detalle, vamos a tener que usar con o sin repetición. Y así van a salir las 6 fórmulas. Variaciones con repetición, variaciones sin repetición, combinaciones con repetición, combinaciones sin repetición, permutaciones con repetición y permutaciones sin repetición, ¿vale? Que son las 6 que estáis viendo por aquí. Las fórmulas en sí, pues calculadora y hasta luego. Quiero decir, cuando ya sepa qué fórmula usar, yo qué sé, la de variaciones sin repetición de n elementos tomados de m en m, pues me tengo que saber la formulilla y esto es un factorial que le meto a calculadora y esto es otro factorial que... Uy, perdón, que sale mal. Y esto es otro factorial que le meto a calculadora y fuera, ¿vale? También en algunas operaciones os explico que en la calculadora hay un botón para calcularlo, para hacerlo. Las variaciones sin repetición tienen un botón todas las calculadoras que es el NPR, ¿vale? Y las combinaciones sin repetición tienen otro botón todas las calculadoras que es el NCR. Le pones el número N, el botón NCR y el número M, le das al igual y te sale el valor, ¿vale? Pero bueno, para el examen lo normal es que eso no me valga. Quiero decir que en el examen, si dices que vas a usar combinaciones sin repetición de n elementos tomados de m en m, me vas a tener que poner la fórmula, ¿vale? Otra vez, que dependerá del profe y de cómo os quiera mirar y tal, pero yo personalmente, en un curso de primero de carrera, pues tronco, si te he puesto que te aprendas combinatoria, quiero ver la fórmula, ¿vale? Es verdad que bueno, sería discutible cuando estéis en cuarto, ¿verdad? Ya el poner o no una fórmula, pues bueno, somos ya más profesionales, pero ahora mismo, pues es lo que hay, ¿vale? Pero bueno, cada profe os habrá dicho si os requiere que lo escribáis o no. Yo voy a tirar de ponerla siempre, ¿vale? Bueno, aquí no voy a engañar, vamos, la de combinaciones con repetición, yo no me sé esto ni de coña, ya os lo digo. Todas las demás, yo creo que me lo puedo currar, ¿vale? Me parece que me van a salir. Ahora, esa es que la he usado 2 veces en mi vida, ¿vale? Entonces, pues bueno, aparecerá en un ejercicio y fuera. Vale, ahora, ¿cómo sé cuál usar? Esto lo vamos a ver ahora sobre el ejercicio, ¿vale? Para saber cuál de las fórmulas usamos, vamos a utilizar lo que puse. Por cierto, estos apuntes los escribí yo, y esto soy yo hablando, tal cual. Lo digo porque veréis que son como muy guiados los apuntes. Vale, pues en la página 4, digo, para hacer un recuento, ¿qué fórmula tengo que usar? Pues básicamente vamos a seguir un esquema de hacernos 3 preguntas. Siempre, en cada ejercicio, nos vamos a preguntar si hay o no selección de elementos. Ahora os explico qué es eso, ¿vale? Bueno, casi lo puedo decir. Si el problema solo está diciendo que cojas unos elementos existentes y los ordenes de todas las formas posibles que se te ocurran, eso se dice que no hay selección, ¿vale? Son permutaciones. Sin embargo, si tenemos una colección de elementos que estamos tomando, imaginaos, 20 elementos, que los tomo de 5 en 5 para hacer agrupaciones, eso es hacer una selección, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que me voy a hacer es si hay o no selección en el problema, en lo que me están planteando. Luego, me voy a hacer la pregunta de si importa el orden. Esta pregunta es la que peor se os va a dar al principio, o sea, la que más vais a tener chisporroteo cerebral, pero vamos, vosotros y yo, seguro, en algún momento, ¿vale? Básicamente, por ejemplo, yo no sé si os gusta el fútbol. Si os gusta el fútbol, yo hace que no veo un partido de fútbol un siglo, pero bueno. Pues bueno, hay por ahí seguramente algún fricardo en el que si yo le digo la alineación del Madrid del último partido, y le digo que, yo qué sé, decime jugador del Madrid, Vinicius, ¿no? Este es un chaval que juega ahora, creo. Vale, si le digo que en vez de delantero o lo que juegue, le he puesto de portero, pues para ese señor, una alineación dada por los mismos 11 jugadores no va a ser lo mismo que la otra, con los mismos 11 jugadores. ¿Por qué? Porque he cambiado un tío de posición.
le he cambiado de delantero a portero, ¿vale? Entonces, pues, para ese purista, llámame loco, va a decir que no, es que ya no es la misma alineación. Incluso el ejemplo que acabo de poner se entiende, ¿no? Porque si pones de portero a uno que no tal, pues tú entiendes que no es la misma agrupación de señores la que has hecho, ¿no? Vale, con los mismos elementos, te importa cómo los he colocado. Entiendes que son colecciones distintas, ¿vale? Te importa el orden, ¿vale? Ahora bien, si para ti como para mí, a mí me da absolutamente igual donde juegue ese señor, si delantero o de portero, a mí no me importa el orden, para mí son la misma mierda, el mismo equipo de fútbol, ¿vale? Pues a mí no me importa el orden, yo entiendo que son, como digo, la misma colección. Yo responderé, no importa el orden, ¿vale? ¿Por qué esta pregunta es importante? Porque me va a llevar a una colección de fórmulas o a otras, ¿vale? Para que os hagáis una idea, si no hay selección me voy a permutaciones, si sí hay selección continúo, si me importa el orden me voy a variaciones, si no me importa el orden me voy a combinaciones, y por último me voy a hacer la pregunta de la repetición, de si se pueden o no repetir elementos, ¿vale? Y esto es muy sencillo en general, quiero decir, o te lo dice explícitamente el ejercicio o es de sentido común. Quiero decir, cuando estamos hablando de distintas alineaciones de jugadores de fútbol, Vinicius puede estar 7 veces en la misma alineación. No, hombre, no, ese señor está una sola vez, ¿no? En una colección de 11 jugadores que yo te digo como un equipo, Vinicius solo está una vez, ¿no? Pues bueno, ahí no puede haber repetición de elementos porque son personas. Sin embargo, si te estoy diciendo, mira, chaval, con los números 1, 2 y 3, hazme todos los números de 20 cifras que se te ocurran. Hombre, ¿cómo no va a haber repetición? Si solo te estoy dando 3 dígitos y te estoy pidiendo que me hagas números de 20 cifras, será porque se repiten, ¿no? Algunos. Entonces, cuando no haya repetición, nos iremos a variaciones o combinaciones sin repetición, eso ya es una fórmula, ¿vale? Y cuando sí haya repetición, nos iremos a variaciones o combinaciones con repetición. Ahí sabremos ya qué fórmula usar, la sustituimos, calculador y fuera, ¿vale? Entonces vamos a estar un buen rato haciendo esto sobre ejercicios con enunciados muy cortos, ¿vale? Hállame el número de conjuntos que no sé qué, hállame el número de jugadas que no sé cuántos. Y todo el rato a preguntarnos esto. E insisto, es muy importante porque aunque esto no va a caer, bueno, a ver, sí podría caer. Pero lo normal es que os caiga una pregunta de probabilidades, ¿vale? Y en una pregunta de probabilidades vamos a tener que hacer en vez de un recuento dos. El de casos favorables y casos posibles, ¿vale? Para dividir un número entre el otro y eso es la probabilidad de que suceda X cosa, ¿vale? Bueno, ya hablaremos de esto cuando surja. Que es que hay un punto mega importante, esto lo añadí a los apuntes más tarde, quiero recordar. Que es el hecho de importar el orden cuando el problema del que se está hablando es de probabilidad, ¿vale? Pero cuando llegue el momento os lo cuento. Y es que eso de importar o no el orden depende de qué tipo de problema sea, aunque parezca mentira. Es decir, a mí hay circunstancias en las que dos jugadas de cartas me pueden parecer la misma, pero probabilísticamente no lo son, porque puedo llegar a ella por caminos distintos, ¿vale? Entonces ya hablaremos de ello, todavía ni hemos empezado, todavía me callo con esto, ¿vale? A ver, ejercicio 3A2, esto es un ejercicio de preguntas cortas como el 3A1, que surgen de mi colección personal, vamos a decir personal entre comillas, de cuando trabajaba en la otra academia hace muchos años y eran los problemas con los que empezaba siempre combinatorio, ¿vale? Entonces tenéis esta colección de 12 preguntas y tenéis también el ejercicio 3A1 con otras 10, ¿vale? Lo suyo sería que alguien se quede tranquilo haciendo las 22. No es para tanto, porque son preguntas muy cortitas, ¿vale? Pero bueno, que obviamente es un rato, ¿eh? O sea, es más o menos a hora y pico por cada problema, aprox, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, nos vamos a meter con este, llegará algún momento en el que nos cansemos seguramente y nos saltemos alguna pregunta, pero hoy por lo menos vamos a tirar con este, ¿vale? Ya veremos qué hago con el vídeo que tengo del 3A1, que lo tengo resuelto entero, ¿vale? Bueno, pues al 3A2. Dice por aquí, apartado 1. De hecho, esto lo podría ir recortando más fácil, ¿no? Yo creo que sí, mirad, voy a hacerlo así. Mirad, saco una captura, lo tengo aquí muy a mano, tiquití. Saco la captura y me lo llevo por abajo, ¿vale? Es que son preguntas completamente independientes. Mirad, ahí estoy, hola. Vale. Venga, pues pregunta 1. Dice, con las cifras 6, 7, 8 y 9, ¿cuántos números de 6 cifras se pueden formar? Luego, ¿cuántos terminan en 6? Y luego, ¿cuántos son múltiplos de 2? Esto va a ser así todo el rato, ¿eh? O sea, situaciones súper random de dime el número de conjuntos que puedes formar a partir de no sé cuántos elementos, ¿vale? Entonces, a ver, me voy a centrar en la primera pregunta y nos pensamos el juego este de preguntillas que os he propuesto antes, ¿vale? Repito, me voy a centrar de momento en esto, luego ya nos metemos a las otras partes, pero de momento centrémonos ahí. Vale, entonces, las preguntas eran si hay selección, si te importa el orden y si se repiten elementos, ¿vale? Entonces, las voy a poner por aquí. Ay, qué mierda sale, espérate.
Vale, repito, la primera pregunta es, ¿hay selección? ¿Vale? Y esta, acordad, la jugada es, casi que lo podéis preguntar en negativo, es, cuando no hay selección, es cuando un problema trata de que te da unos elementos fijos y te dice de cuántas maneras distintas se pueden ordenar. Y hasta eso es cuando no hay selección, ¿vale? Y eso no es lo que está pasando aquí, es que además es bastante cantoso una diferencia entre dos cantidades que hay, que es que solo tengo 4 cifras, ¿vale? Y las cojo de 6 en 6. Quiero decir, esto es imposible que sea solo coger a esos 4 elementos y reordenarlos muchas veces, porque con solo esos 4 elementos es imposible que forme números de 6 cifras, ¿vale? Por lo tanto, repito, hay selección. Lo voy a comentar, como digo, en negativo, o sea, cómo sería cuando no hay selección. Si hay selección, ¿vale? A ver, voy a poner que no habrá selección cuando se trate solo, vamos a ver, de ordenar un conjunto de elementos fijos. ¿Vale? En este caso no es eso, es algo más allá. Tenemos 4 elementos y los vamos a tomar de 6 en 6, ¿vale? Eso es hacer una selección de los elementos, ¿vale? Repito, no es el caso de este ejercicio. En el que tenemos 4 elementos y los tomamos de 6 en 6. ¿Vale? Fijaos, os pongo un ejemplo muy chorro. Imaginaos, todos los que estáis aquí, sois ahora mismo 5 y no hay nadie detrás ahí, ¿no? 5, 4, 9 personas. Si yo os propongo que os sentéis en 9 bancos y que me digáis de cuántas maneras distintas os podéis ordenar, eso no es una selección, sois vosotros mismos todo el rato. No estoy seleccionando, ¿vale? Sin embargo, si os digo, sois 9, ¿no? Pues vamos a, de alguna manera, formar a un equipo de 5 representantes que vais a salir ahí fuera a discutir no sé qué tema, ¿vale? Vale, ¿de cuántas maneras distintas puedo elegir esos 5 representantes dentro de los 9 que sois? Ahí sí hay una selección. Y además ahí la palabra selección tiene todo el sentido del mundo, porque estoy seleccionando del total de 9 personas solo a 5, ¿a que sí? Pues bien, en realidad en estadística el concepto de selección se puede extrapolar a cuando tienes pocos elementos y los coges de muchos en muchos también, ¿vale? El ejemplo que habéis entendido, repito, es que erais muchos y os cojo de pocos en pocos, os selecciono, ¿verdad? Pues bien, al revés también se llama selección, cuando son pocos elementos y los tomas de muchos en muchos. Obviamente con el truco de repetirlos, si no, ¿cómo coño vas a formar equipos de muchos si solo tienes 4 cifras en este caso, ¿vale? Bueno, entenderéis mejor el concepto de selección cuando salga una permutación, lo vais a ver clarísimo, ¿vale? Porque se identifica súper rápido. Bueno, decía que como sí hay selección, entonces descartamos las permutaciones. Ya no va a ser una fórmula de permutaciones, seguro, ¿vale? Repito, ya habíamos dicho que sí por aquí. Por lo tanto, descartamos permutaciones. ¿Vale? Muy bien, me voy a la siguiente pregunta. Y es que si importa el orden. Y aquí creo que lo vais a entender fenomenal. ¿Importa el orden? Bueno, la jugada es bastante fácil cuando se trata de números. Vamos a ver, decidme una cosa. ¿Os parece el mismo número este 6, 6, 7, 7, 8, 9 que este 9, 8, 7, 7, 6, 6? Son el mismo número los que acabo de escribir, pero que me digáis que no. Vale, y te digo yo como que no, si tiene las mismas cifras. ¿Por qué no os parece el mismo orden? Porque están desordenadas unas cifras en un número respecto al otro, ¿verdad? O sea, ¿os parece importante cómo están ordenados los números ahí respecto a ahí? Y por eso me decís que son cantidades distintas aquí. Y vive Dios que son diferentes, claro que sí. Vale, pues cuando pasa esto es que te importa el orden. Es decir, cuando tú ves dos conjuntos formados por los mismos elementos, pero descolocados uno respecto del otro, y a ti te parecen conjuntos distintos, es que te importa el orden. Y hombre, en el caso de números o palabras es un canteo. O sea, siempre que estés trabajando con cifras numéricas te va a importar el orden, porque no es lo mismo eso, el número 502 que el número 205, solo por el orden que tiene, ¿verdad? Y con las palabras igual.
No es lo mismo la palabra Álvaro que leerla al revés, ¿no? O con las letras puestas al revés. Directamente la otra ni significaría nada. Bueno, pues repito por aquí, sí que importa el orden, ¿vale? Porque aun teniendo los mismos elementos, no nos parece el mismo número he dicho 6000, o sea, 6, 6, 7, 7, 8, 9, ¿verdad? Que 9, 8, 7, 7, 6, 6. A ver, repito, aun teniendo los mismos elementos, no nos parece el mismo número 6, 6, 7, 7, 8, 9 que 9, 8, 7, 7, 6, 6 por el mero hecho de estar en distinto orden. Vale, pues maravilloso. Como nos importa el orden, nos vamos a una fórmula de variaciones, ¿vale? Os recuerdo, si no hubiera selección, permutaciones. Como sí hay selección, seguimos hablando. Pregunto lo del orden. Si importa el orden, variaciones. Si no, combinaciones. En este caso, sí importa el orden, así que vamos a variaciones. Vale, y por último, puede haber repetición, y eso hay que leerlo en el enunciado y también un poco de sentido común, ¿vale? Repito, hay repetición. Pues hombre, no te quedan más narices. Quiero decir, si solo tienes 4 cifras y quieres formar números de 6, o alguno se repite o no hay manera, ¿vale? O sea, que tiene que haber repetición fijo. En algunos enunciados nos lo tendrán que decir un poco explícito, en este me lo tengo que pensar yo, ¿vale? Repito, claro que tiene que haber repetición. Repito, necesariamente tiene que haberla, ¿vale? Para poder formar números de 6 cifras, teniendo solo 4 cifras para jugar. ¿Vale? Bueno, pues cuando sí hay repetición, le añadimos el apellido con repetición a la fórmula que vamos a usar, ¿vale? Hemos dicho ya variaciones, ya lo digo yo, con repetición. Nos vamos a la teoría y chimpón. Repito, sí hay repetición, así que son variaciones con repetición. Bueno, pues este proceso, obviamente cada vez lo haremos más rápido, pero al principio nos lo tenemos que currar para que lo asimiléis bien. Bueno, mira qué fashion ha quedado el recuadro. Bueno, lo dicho, esto claro, ya llegará el momento en el que no hagamos las preguntas explícitas, las diga yo de palabra y a tomar por saco, ¿vale? Pero estamos empezando, tenemos que escribirlo explícito, ¿vale? Bueno, pues volviendo por aquí, la primera pregunta que me hacían, vamos a llamarlo apartado A, ¿vale? Repito, estamos por ahí en el apartado A. Vale, pues se nos piden las variaciones con repetición de 6 elementos, de 4 elementos tomados de 6 en 6. 4 elementos tomados de 6 en 6, ¿vale? Esto es una fórmula que tenéis, ahora vamos a por ella, ¿vale? Es simplemente el primer número elevado al segundo. Ya está, es la más fácil de todas. Repito, esto es 4 elevado a la 6. Lo tengo por aquí, son 4096. Ahí lo tenéis, ¿vale? Podemos formar 4096 números distintos de 6 cifras jugando con las 4 cifras que hemos dicho, ¿vale? Os enseño dónde estaba esta fórmula, de todas formas. Mirad un momento, me voy a la teoría que hemos enseñado antes, ¿os recordáis? Aquí la tengo, subo un poco. Y mirad, hemos dicho que variaciones con repetición, y dice, las variaciones con repetición de n elementos tomados de m en m son n elevado a la m, ¿vale? Es importante que sepáis quién es quién. La n es el conjunto total de elementos para jugar, ¿vale? Y la m es de cuánto en cuánto los tomas. Ojo, no os lo aprendáis como el grande y el pequeño, que no tiene por qué. Ahora, de hecho, el pequeño es el conjunto total de elementos que tienes para jugar y el grande es de cuánto en cuánto los coges, ¿vale? Cuidado, no es mayor o menor, es cuántos elementos tienes en total y de cuánto en cuánto los cojas. En este ejercicio tenía yo 4 elementos, n es igual a 4, y los cojo de 6 en 6, m es igual a 6, ¿vale? Bueno, pues no está mal, vuestro primer recuento hecho. Otra vez, ¿para qué puede servir esto? Para hallar la probabilidad. Imaginaos que estamos en un sorteo. Hállame la probabilidad de que te salga un número con estas características sabiendo que no sé qué. Pues aquí tienes un primer recuento hecho, ¿vale?
A ver, ahora empezamos con pijaditas. Porque, mirad, el reparto que acabamos de hacer, repito, en el reparto que acabamos de hacer teníamos 6 casillas para rellenar, ¿no? Repito, teníamos 6 casillas para rellenar. Vale, pero mirad la segunda pregunta que nos hace. Por aquí nos dicen que cuántos terminan en 6, ¿vale? No todo es mecanizable, a veces tenemos que pensar un poco con la cabeza y ya cuadrar un poco las cosas, ¿vale? Para que el número de 6 cifras que voy a formar termine en 6, le tengo que fijar esa casilla, ¿no? Por lo tanto, el recuento que voy a hacer ahora, ¿en qué cambia? Vamos a ver, sigue siendo una selección, porque tengo los 4 elementos que me han dicho y quiero formar conjuntos de 5 números. Sigue siendo una selección. Sigue importándome el orden, porque sigo formando números, ¿vale? Y sigue teniendo que haber repetición necesariamente, porque la filosofía del ejercicio todo el rato parece ser esa, ¿vale? Aparte es que con solo 4 cifras es imposible que yo rellene 5 huecos, como no repita alguno, ¿vale? Conclusión, sigo estando en... hay selección, por lo tanto no son permutaciones, importa el orden, por lo tanto son variaciones, y tiene que haber repetición. Variaciones con repetición, ya, pero ¿de cuántos elementos tomados de cuánto en cuánto? Pues hombre, habiendo fijado el 6, ya solo te falta por... lo diré, por rellenar una casilla, 2 casillas, 3, 4 y 5. ¿Lo veis? Es decir, tengo los mismos 4 elementos de antes, pero ahora tomados de 5 en 5, en lugar de 4 en 4. Bueno, pues lo pongo por aquí. Por cierto, que estaba ya, no me he dado cuenta de poneroslo. Estaba ya en el apartado... lo diré, en el apartado B. Ay, no me he dado cuenta de que estaba con el roto gordo. Ahorita estoy en el apartado B. Me la he puesto por aquí, ¿vale? Y para rellenar esos números plantearé las variaciones con repetición de las mismas 4 cifras, pero esta vez cogidas de 5 en 5, porque hay una casilla que ya he bloqueado. Repito, cogidas de 5 en 5. Bueno, pues esto sale 4 elevado a la 5. Esto es 2 a la 10, pues 1024. Maravilloso. Vuestro segundo recuento, niquelado. ¿Vale? Voy dando cuenta de que esto es, pues eso, como churros, ¿no? Hay que seguir y bueno, de momento solo estamos con ejemplos numéricos. Vale, venga, seguimos. Último apartado, dice, ¿cuántos son múltiplos de 2? Bueno, se complica un pelín, pero no creo que sea para tanto. A ver, repito, múltiplos de 2. Vamos a llamar a esto apartado C. Vale, y os voy a plantear lo siguiente, porque veo, con las cifras que me dejan usar, veo que hay 2 formas de que formemos múltiplos de 2. Me dejan usar los números 6, 7, 8 y 9, ¿no? Es decir, que los múltiplos de 2 los puedo formar con números que terminan en 6 o con números que terminan en 8, ¿a que sí? ¿Verdad? Vale, los números que terminan en 6 los acabamos de calcular antes, son 1024 opciones. Repito, estos son 1024 formas. ¿Vale? Y los números que terminan en 8, hombre, es la misma filosofía de antes. Quiero decir, yo te habría fijado ahí el 8, ¿verdad? Y te habría dicho maneras de rellenar un hueco, 2 huecos... Joder, me salen las flechas al revés, leche. Repito, un hueco, 2 huecos, 3, 4 y 5. Es decir, la cuenta era exactamente la misma, ¿vale? Para los números terminados en 6 que para los números terminados en 8. Se entiende que esto iban a dar otros 1024, ¿vale? Conclusión, generalizando, ¿cómo es la cuenta que se me está pidiendo? Pues a ver, tú sabes que son 2 recuentos iguales, ¿no? El de números acabados en 6 o números acabados en 8. Repito, 2 maneras de conseguir lo mismo. Que a su vez eso tiene 1024 maneras de producirse. Vale, el resultado es el 2 formas que sé que tengo de llegar a números pares multiplicado por, para una de ellas, ¿cuántas opciones hay? Que eran lo hemos dicho antes, variaciones con repetición de 4 elementos tomados de 5 en 5. ¿Vale? Esto es 2 multiplicado por 4 elevado a la 5. Esto es 2 por 1024, que son 2048. ¿Ya lo tenéis? ¿Bien? Bueno, pues ahora sí, vuestro primer ejercicio de combinatoria niquelado. Y bueno, pues a seguir, ¿vale? A ver, creo que vamos a seguir con números, sí, pero cambia un poco ahora el rollo. Me voy al siguiente apartado, ¿vale? Espera, que lo voy a sacar yo aquí, perdonad. Es el de los números de 6 cifras con no sé qué, no sé cuántos.
Vale. ¿Tiro? Venga. Si os hace falta ver algo, me avisáis, ¿vale? Que lo... O sea, no tenemos prisa, vaya. La pregunta 2. Ahí estoy. Espérate que estoy con mucho zoom. Perdón. Tengo que controlar el zoom ahí. Ahí está, y ahora sí. ¡Ay! Leche. Vale. Venga, dice, ¿cuántos números de 6 cifras podemos formar con las cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6, no debiendo figurar ninguna de estas cifras repetidas en un mismo número? ¿Vale? A ver, con esa frase ya entiendo dos cosas de las respuestas estas que tenemos que ir dando. Si me dicen que no debe repetirse ninguna cifra, obviamente sin repetición, eso es un canteo. Pero aparte, me tengo que dar cuenta de, coño, tengo 6 números y me pides hacer números de 6 cifras. Quiero decir, vamos a decir así, tengo 6 cifras para jugar y justo me pides que forme números de 6 cifras sin repetir ninguno. Eso, dicho de otra manera, es un, chaval, ordéname esas cantidades de todas las formas que se te ocurran, ¿vale? Repito, no hay otra manera de entender esto, es un, ves esos 6 números, imagínate que te los pongo en 6 fichas, ¿vale? Encima de la mesa. Y te pido que me formes todas las posibles combinaciones sin poder repetir ninguna ficha, ¿verdad? Y tampoco sin poder dejar de seleccionar ninguna, porque solo tengo 6 y quiero formar números de 6, ¿vale? Entonces, no hay selección y no hay repetición. ¿Y importa el orden? Vive Dios, estoy formando números. No es lo mismo el número 123.456 que el número 654.321. Y acabo de decir los mismos números, pero los he desordenado, ¿vale? Entonces, bueno, entiendo que aquí puedo correr un poco en algunas preguntillas, pero las que sean novedosas las vemos más despacio, ¿vale? Entonces hemos dicho, en este caso no hay selección. Lo estamos haciendo en azul esto. Vale, así. Repito, no hay selección. Voy, lo pongo. Tú acuérdate, cuando el ejercicio se trata de que tienes, imagínate que esto te lo pongo en una ficha, esto en otra, esto en otra, esto en otra, esto en otra y esto en otra, imagínate que son fichas físicas, ¿vale? Y llegas a la conclusión de que lo que te estoy pidiendo es que me ordenes esos 6 elementos encima de la mesa de todas las posibles maneras que haya. Eso es la definición de no hay selección. Hay selección cuando tú tengas, imagínate esos 6 elementos y me tienes que formar conjuntos de 4 en 4, por ejemplo, ¿vale? Eso es una selección, es la que mejor se entiende, ¿vale? O el caso que hemos visto antes, no tiene por qué ser de muchos elementos a pocos, sino que yo te diga que de esos 6 elementos me tienes que hacer números de 10 cifras, yo que sé, las que sean. Cuando ocurre esta diferencia entre el número de elementos que tengo y cómo voy a formar las cantidades, se dice que hay una selección, ¿vale? Cuando solo se trata de coger unos elementos y ordenarlos entre ellos, eso se llama permutaciones, ¿vale? Y además, aprovecho para deciros otra cosa, si en estas fichas yo te dijera que esto es un 2 y esto también, esa fórmula sería especial, sería permutaciones con repetición, luego hablamos de ella, ¿vale? Pero no es el caso, entonces me vengo por aquí y termino ya. Decía, no hay selección. Porque se trata simplemente de plantear los diferentes órdenes que pueden tener esas 6 cifras para formar números de 6 cifras. ¿Vale? Fijaos la jugada, que es que yo tengo los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y es que directamente solo te dejo colocarlos en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casillas, ¿vale? No te queda otra que solo imaginarte de qué manera diferente los ordenas, ¿vale? Solo eso. Bueno, pues, ojo, cuando no hay selección, se dice que estamos en una fórmula de permutaciones, ¿vale? Repito, si no hay selección, son permutaciones. Y una cosa, en este tipo de problemas, cuando ya has pensado que son permutaciones, el orden importa seguro. Quiero decir, porque si no, no tienen sentido las permutaciones. Quiero decir, si de verdad tú solo tienes 6 elementos, solo esos 6, no se repite ninguno, tienes esos 6, y te están pidiendo contar casos,
¿Cuál es el elemento diferenciador de un caso con otro si solo tienes 6 elementos, que no va a venir ninguno nuevo, ni vas a arrancar ninguno de ahí? Coño, los diferentes órdenes, nada más. O sea, necesariamente te tiene que estar importando el orden, ¿vale? En permutaciones, repito, siempre importa el orden. Es decir, esa pregunta nos la saltamos, ¿vale? Si estamos en permutaciones, nos saltamos ya la pregunta del orden. Entonces me voy solo a lo de la repetición. Vale, ¿se pueden repetir elementos en este ejercicio? Coño, más claro imposible, mirad. No debiendo figurar ninguna de estas cifras repetida en un mismo número. Claramente no hay repetición. Repito, ahí te están diciendo, no hay repetición. Normalmente aquí te surgen los ISIS. ¿Y si la hubiera? Tranquilidad, que hay 22 problemas. O sea, en alguno va a haber repeticiones, ¿vale? Bueno, pues decía que no hay repetición. Espera, voy a ponerlo así. Repetición. No hay repetición porque lo dice el enunciado. Uy. Por aquí no hay repetición. Y lo dice el enunciado en concreto aquí. ¿Vale? Por lo tanto, como la respuesta es un no, me voy a permutaciones sin repetición. Que es la fórmula más fácil de todas, es el factorial simplemente, ¿vale? El factorial de 6, fin. Repito, como no hay repetición, me voy a permutaciones sin repetición. ¿Vale? Y recuadro aquí porque es la fórmula que tendría que buscar en la chuleta o en la cabeza o donde sea. ¿Vale? Para el ejercicio. Esperad que ahí se me ha ido la caja. Ahí estoy. Vale, pues a ver, lo contesto aquí mismo. Mirad, la cuenta que tengo que hacer son las permutaciones sin repetición de 6 elementos. Esto es el factorial de 6, que es 720. Ahí está, ¿vale? Vamos a recuadrar por aquí. Fijaos lo que habéis aprendido a mecanizar, ¿no? O sea, parece una bobada, pero poco a poco dices, coño, son fórmulas mecánicas de pensar algo que a priori me iba a explotar la cabeza, ¿no? El pensarme todos los posibles números que podía formar yo con esas cifras, pues te ibas a poner a ir probando, ¿no? Hasta que sacaras algún caso general. Nada, esto es súper mecánico. Te hacen las preguntas, fórmula y fuera, ¿vale? Os enseño en la teoría dónde están las permutaciones, mirad. Os la traigo por aquí. Esta es la teoría que estábamos viendo antes. Las permutaciones son los últimos dos casos, ¿vale? Y en concreto ahora eran permutaciones sin repetición. Ah, por cierto, si alguien nos dice permutaciones a secas, son sin repetición, ¿vale? Eso lo he puesto aquí en estos paréntesis. Digo, permutaciones o, si quieres especificar, permutaciones sin repetición de n elementos es directamente el factorial de esa n, ¿vale? Esto, por cierto, es también otro botón de la calculadora que tenéis automático, ¿vale? O rápido, vaya. Muy bien. Bueno, no está mal. Hemos visto ya dos tipos, variaciones con repetición y permutaciones. Seguimos un pelín. A ver, tengo aquí uno que me parece igual. De manera que de momento me lo voy a saltar. Vamos a intentar ir centrándonos en alguno especial, ¿vale? Venga, aquí hay varios chulos. Me voy al 4, ¿vale? Es que he visto el 3 y el 3 es muy parecido a los que acabamos de hacer. Por eso decía, dime. Ah, sí, también antes hemos visto terminados en 6. Bueno, mira, si surge cualquier mínima duda lo hago, porque total, para algo está, ¿vale? Pero vamos, que voy a poner un 5 al principio. Bueno, 5, creo que hay un 7 también, ¿no? Voy a poner un 5 y un 7, dos opciones, multiplico por 2 y fuera. Venga, lo hacemos, mira. Me voy al apartado 3. A ver, ahí estoy. Yo digo que nunca sobra, ¿eh? O sea, si es que tenemos preguntas a curruño. Me da igual elegir unas que otras al final, ¿eh? Vale, ahí lo tengo, venga. Pregunta 3 dice, con los dígitos 1, 2, 3, 5 y 7, dice, ¿cuántos números de 4 cifras mayores que 5000 se pueden formar? ¿Vale? A ver, aquí primero hay algo que para mi gusto es ambiguo y esto puede pasar en examen, no pasa nada, se levanta la mano y se pregunta, ¿vale? ¿Que te quieren pegar un bufido? Pues mira, que se muera, ¿vale? Pero bueno, en principio se podría preguntar, ¿puedo repetir las cifras en este ejercicio? O sea, me dicen con los dígitos 1, 2, 3, 5 y 7. Vamos a formar números de 4 cifras. Pero vosotros veis explícita en esa frase si puedo o no, por ejemplo, formar un número con 4 unos. O un número con 4 7. No sé vosotros, yo no lo veo. O sea, no veo que esté esa información.
Por lo tanto, habría que preguntarlo, ¿vale? Pensad que esto, repito, son problemas surgidos año 2006, año 2007, de inventárselos, ¿vale? En un momento determinado. Entonces, unos me los inventé yo, otros el que era mi jefe en ese momento. Pues obviamente, pues a veces alguno estaba un poco incompleto. Entonces, os voy a añadir yo información. Imaginaos que esto es un examen y que el profe ha entrado en el aula y ha dicho: oye, que se nos ha pirado en la pregunta 3, que sepáis que no os dejamos repetir elementos, ¿vale? Os repito, es dato extra que os estoy dando porque falta en el enunciado. Lo voy a poner aquí. Vamos a suponer que faltaba un dato en el enunciado. ¿Vale? Y es que no se pueden repetir números. Cifras, dígitos, como queráis decirlo. No se pueden repetir. Dígitos, ¿vale? Bueno, pues a nuestras preguntas, como siempre, vamos allá. Primero, ¿hay selección? Hombre, a ver, ya hemos dicho que en cuanto hay una discrepancia entre el número de elementos que tienes y de cuánto en cuanto los tomas, obviamente va a haber una selección, ¿vale? O sea, esa discrepancia es radical. Si no coincide el número de elementos que tienes con de cuánto en cuanto los tomas, hay selección seguro, ¿vale? Es la definición de selección. Aquí es verdad que... Bueno, voy a hacer la cuenta primero sin lo de ser mayor que 5.000, ¿vale? Vamos a pensar que es un recuento facilón. Y luego ya nos pensamos lo de ser mayor que 5.000. Entonces, de momento hemos dicho, respecto a la selección, digo que sí, y es bastante radical porque tengo 5 dígitos, perdón, y quiero formar números de 4 en 4. Como no es el mismo número, inmediatamente selección, ¿vale? Repito, sí, porque tenemos 5 cifras y las vamos a tomar de 4 en 4. ¿Ok? Hasta ahí, fácil. Vale, por lo tanto, como hay selección, ya sabéis que inmediatamente descartamos permutaciones. Repito, como sí que hay selección, descartamos ya las permutaciones. Van a ser seguro o variaciones o combinaciones, ¿vale? Descartamos permutaciones. Vale. Siguiente, ¿importa el orden? Claro que sí. Estamos hablando de números, ya no lo vamos a discutir. Si estás formando números, te importa el orden siempre, ¿vale? Repito, importa el orden. Sí. Estamos formando números. Vale, y como importa el orden, nos vamos, ya habiendo descartado permutaciones, nos vamos a una fórmula de variaciones. ¿Vale? Y por último, ¿se pueden repetir elementos? Esta información faltaba en el enunciado, ¿verdad? Y yo os he dicho que imaginéis que por lo que sea el profe a última hora lo comenta, ¿vale? Que no se pueden repetir elementos. Repetición. No. Lo dice el enunciado. Os recuerdo que de momento no estoy contestando a exactamente lo que dicen, ¿eh? Estoy contestando a, en general, con esas 5 cifras, cómo formo números de 4. Luego hacemos lo de mayor que 5.000, mayor que 7.000, ¿vale? Bueno, pues, como no hay repetición, y sé que eran variaciones, pues ya tenemos la fórmula. Nueva hoy, mira qué bien. Estos son variaciones sin repetición de 5 elementos tomados de 4 en 4. Ahí estoy. Pues venga, la fórmula. Repito, a ver, variaciones sin repetición de 5 elementos tomados de 4 en 4. A ver si lo hago bien. Si no recuerdo mal, es el factorial de n por aquí arriba, es decir, el factorial de 5 partido por 5 menos 4 factorial. Esto sería factorial de 5 entre factorial de 1, son 120, ¿no? A ver. Efectivamente, 120. Insisto, no he hecho lo que preguntaban, ¿eh? Ahora vamos a lo que preguntan de verdad. Entonces, yendo a lo que preguntan de verdad, digo, coño, ya, muy bien, pero no he hecho caso. Estos son todos los números que puedo formar. Me han dicho que mayores de 5.000.
Entonces tengo que replantearme el recuento. Que ojo, la filosofía del recuento va a ser la misma. Es decir, la de si hay selección o no, si importa el orden o no, si hay repetición o no, eso ya está contestado. Ahora bien, cuántos y de cuánto en cuánto los coges, eso sí te va a cambiar, ¿vale? Entonces, ya sabéis que cuando se trata de fijar mayor que, menor que, par o impar, yo lo que hago directamente es pensarme todas las posibles opciones que tenemos de formar eso que han dicho, ¿no? Entonces, estamos formando números de 4, han dicho. Vale, pues yo veo con las opciones que me dan, veo dos maneras. Espérate, no sé si son dos, un segundo. Sí, ¿no? A ver. Sí, efectivamente, con las opciones que me dan, que solo tengo las cifras 1, 2, 3, 5 y 7, solo veo dos maneras de que el número de 4 cifras sea mayor que 5000, que es que o empiece por 5 o empiece por 7, ¿verdad? No me digáis, no, pero Álvaro, si empieza por 5 podría ser 5000, no mayor que 5000, no, 5000 no puede ser porque no puedo jugar con la cifra 0, ni puedo repetir cifras, o sea, el número más cercano a 5000 que puedo formar es 5123, ¿vale? O sea, va a ser, eso ya es mayor que 5000. Vale, pues repito, lo que hago ahí, pensando lo que me han dicho, es que un número mayor que 5000 será o el que empieza por 5 o el que empieza por 7, ¿verdad? Vale, ahora entonces vamos a plantear. Tengo dos maneras similares de conseguir el objetivo del ejercicio, ¿verdad? Que es o fijando 5 o fijando 7. Vale, pues dime de cuántas formas puedes ordenar o crear o cuántas maneras diferentes tienes de hacer el recuento para el caso de abajo, ¿vale? El de números que empiezan por 7, ¿bien? Entonces, os recuerdo que ya habiendo gastado el 7, cuidado, teníamos los números 1, 2... Espérate, voy a ponerlo con menos zoom. Vale, teníamos los números 1, 2, 3, 5 y 7, creo recordar. Si ya has gastado el 7 y no te dejo repetir, repito, ya has gastado el 7 y no te dejo repetir, ya no me digas que son variaciones de 5 elementos tomados de tal y tal. No, no, ya solo te quedan 4, ¿vale? ¿Y de cuánto en cuánto los coges? Mirad, voy a... Con 4 cifras que me quedan, repito, con 4 cifras que me quedan, voy a rellenar 3 huecos, ¿vale? Con la misma filosofía de arriba. ¿Hay selección? Vive Dios, tengo 4 elementos, relleno 3 huecos. En cuanto hay esa distinción entre números, hay selección seguro. ¿Importa el orden? Claro, estoy formando números. ¿Hay repetición? No, ya te he dicho que no, dice el ejercicio que no se puede, ¿vale? Conclusión. Vamos a ver. Para uno de los casos, para el de abajo, diríamos que estos son variaciones sin repetición de 4 elementos tomados de 3 en 3. Esto es el factorial de 4, por cierto, no os he enseñado la fórmula, ahora la voy a por ella, ¿vale? Partido por 4 menos 3 factorial. Esto es el factorial de 4, que es 4 por 3 por 2 y por 1, 24. ¿Vale? Pero ojo, cuidado. Esto que acabo de recuadrar, o sea, no lo he recuadrado, de hecho. Esto que acabo de decir es solo las maneras de formar números que empiezan por 7, ¿vale? Si repito el estudio para maneras de formar números que empiezan por 5, es el mismo estudio. Quiero decir, de aquí diríamos exactamente lo mismo. Diríamos que estos son las variaciones sin repetición de 4 elementos tomados de 3 en 3. De nuevo, estos serían 24. Vale, y al final, ¿de cuántas maneras totales puedes hacer el estudio que te han dicho? Coño, de 24 por un lado más 24 por otro, ¿verdad? O podríamos habernos adelantado y en vez de hacer la cuenta 2 veces, podríamos haber dicho directamente, vamos a ver, yo sé que a ese destino llego de 2 formas, por lo tanto es 2 por el recuento para una de ellas, ¿vale? Repito, habríamos hecho 2 por el recuento para una de ellas, es decir, 2 por 24, 48. Ahí lo tenéis, ¿vale? Repito que la cuenta que hemos hecho antes, esta no la pedía el ejercicio, ¿vale? Esta la he hecho como si no tuvieran que ser mayores que 5000. Esta que acabo de hacer ya sí que es la que pide el ejercicio, que es de todos esos números, solo los que son mayores que 5000, ¿vale? Bueno, bien. Venga, tenemos por aquí... Además va bien la cosa porque, sin querer... Mira, además me has hecho un favor, ¿eh? Porque no sé si justo en la colección mental que tenía... Exactamente, no íbamos a pasar todavía por variaciones sin repetición, de puta madre. Ha sido la primera vez que sale y aquí lo hemos tenido, ¿vale? Llevamos ya un ejemplo de permutaciones sin repetición, variaciones sin repetición, variaciones con repetición. Vamos a por otro diferente. Tengo por aquí el... En el 4 veo algo curioso. Vamos a ver. Repito el problema 4. ¿Cuántos números distintos de 8 cifras cada uno
se pueden formar o escribir con los dígitos 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3. Vale, por aquí. Venga, ahí estoy. Ay, coño. Venga. A ver, vamos a ver la jugada. Primero me los voy a escribir. Como que todavía no veo lo de la selección, no selección. Veo algo raro ahí. Veo números que se están repitiendo, pero solo unas pocas veces. O sea, es raro el ejercicio, claramente, ¿no? Bueno, vamos a escribirlo. Entonces, repito, los números con los que puedo jugar son el 1, 1... Espérate, que me estoy yendo de zoom. Ahí. Repito, el 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, ¿no? Me dice, ¿cuántos números distintos de 8 cifras cada uno se pueden escribir con los dígitos tal? Hombre, a ver, se entiende que si me dan esa colección así, donde uno se repite 4 veces y el otro 3, es que es esa colección la que tienes, ¿no? Es decir, que solo puedes usar 4 doses como mucho, 3 unos, etcétera, ¿no? Y ahora encima, mirad de cuánto en cuánto los voy a coger. Números de 8 cifras, ¿no? Vale, lo voy a poner aquí debajo. O sea, esos números los tengo que intentar ver cómo los puedo... Madre mía, me he dejado el sonido puesto y no para de llegarme notificación. Ahí está. Repito, acabo de poner como 8 asientos esperando a que les des mierda, ¿no? Que les pongan números. Bueno, ¿os dais cuenta de que justo os han dado exactamente 8 cifras y exactamente 8 huecos? Quiero decir, ¿qué tipo de problema es este? Coño, de permutaciones clarísimo. Es decir, aquí no hay una selección que hacer. No es un... Eso es lo que tienes, tronco. ¿Vale? Eso es lo que tienes. Con esas cifras dime posibles números que puedes formar. ¿Lo veis? No hay una selección de me quedo con unos poquitos o lo replico para formar números más grandes. No, es con ellos y solo con ellos. Ahora bien, tenemos un tema. Mirad un segundo, que esta va a ser buena. Mirad, os voy a hacer un cambio y me vais a decir si el número que estáis viendo os parece distinto o no, ¿vale? Primero voy a hacer uno que creo que vamos a todos estar de acuerdo. Vamos a ver, si yo cambio... Uy, perdón. Si yo cambio este elemento por... lo puedo coger así directamente porque está... Por este... Vale, el número que he escrito es diferente, ¿verdad? O sea, es una cantidad completamente diferente. Si estuviéramos hablando de euros, preferís esta cantidad que la otra, ¿vale? Porque os estoy dando más pasta ahí. Vale, hasta ahí estamos todos de acuerdo, no hay novedad, ¿no? Vale, os voy a hacer otro cambio. Uy, perdón. Vale, ¿qué os parece? ¿La misma cantidad o no? Y pues no, claro que es la misma cantidad. Y te digo yo, pero hombre, si te he cambiado de orden 2 cifras. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Importa el orden o no importa el orden? ¡Ojo! Bueno, para esto surgieron las permutaciones con repetición. Quiero decir, en un caso de permutaciones, en general te importa el orden, salvo en los elementos que están repes. Quiero decir, los elementos que están repes, por mucho que tú me los descoloques, sigue siendo la misma colección, me cago en la leche, ¿vale? Entonces... Son permutaciones clarísimamente porque tengo 8 elementos para cubrir 8 huecos, ¿vale? Además son solo esos 8 elementos los que puedo coger, es un canteo, son permutaciones. Ahora bien, hay uno de ellos que se repite 3 veces, bueno, que está 3 veces. Y hay otro que está 4 veces. Si me apuras, aunque esto no se suele escribir, hay otro que está una sola vez, ¿vale? Pues bien, en la cuenta que voy a hacer, ahora estoy empezando por el final, ahora pongo lo de las preguntas, ¿vale? Mirad, voy a decir que son las permutaciones de 8 elementos, sí, ¿vale? Y me da con la fórmula es bastante razonable. Mirad, perdón, sí, bueno, voy a ir añadiendo cosas. Repito, las permutaciones de 8 elementos sería simplemente poner el factorial de 8. Esto es un huevo de casos diferentes. ¿Qué pasa? Que si solo hago las permutaciones de 8 elementos, estoy contando como conjuntos distintos, este caso que os he dicho de cambiar 2 doses, ¿vale? Eso me lo está contando como que suman casos distintos. Pues bien, lo que vamos a hacer es compensar esos elementos que por estar repetidos no suponen casos diferentes cuando se desordenan entre ellos, ¿vale? Entonces, básicamente me voy a fijar en que tengo, mirad, tengo un elemento 3 veces, ¿verdad? Vale, pues eso lo voy a indicar por aquí, voy a decir, oye, pero es que hay un elemento que está 3 veces, ¿vale? Y voy a compensar la fórmula de las permutaciones eliminando todos los posibles casos que presuponíamos como diferentes por existir esos 3 elementos iguales, ¿vale? Luego, me voy a coger estos 4. Este número está 4 veces, ¿verdad? Repito, esto está 4 veces. Y este está 3 veces.
Vale, pues también lo voy a indicar aquí. Mirad, voy a poner un 4 ahí separado por una coma. La nomenclatura es un poco asquerosa, pero es lo que hay, ¿vale? Se usa subíndice y superíndice. Vale, y repito, voy a compensar dividiendo también entre el factorial de 4, ¿vale? Y por último, y esto no hace falta escribirlo, pero bueno, tampoco sobra, no pasa nada. Hay un elemento que está una vez, ¿verdad? Este no me está suponiendo un problema, no tengo otro con el que cambiarlo y que me líe la cabeza, ¿no? Pero bueno, si me apuráis podéis escribirle el 1, aunque no hace falta porque no interviene para nada, porque ya ves tú que yo escribo aquí un factorial de 1. Os recuerdo que el factorial de 1 es 1, ¿vale? Entonces esa cuenta no está haciendo nada. Entonces, ¿veis la jugada? ¿Permutaciones? Sí, tenía 8 elementos y os ordeno de 8 en 8, ¿vale? Ahora, si yo solo hago la cuenta de permutaciones, me van a salir un cojón de casos distintos que están teniendo en cuenta como diferente número, por ejemplo, el hecho de cambiar este 2 por este 2, ¿vale? Repito, si solo hago permutaciones, en ese recuento de factorial de 8, este número sería como contado como un conjunto diferente al anterior, ¿vale? Por lo tanto, factorial de 8 solo no vale, ¿vale? Hay que compensar esto que acaba de pasar, que estos dos elementos, por mucho que se desordenen entre sí, me sigue dando lo mismo, ¿no? No solo esos dos, estos 4 elementos, por mucho que se desordenen entre sí, no importan, ¿vale? Pregunta, 4 elementos, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar entre ellos? Factorial de 4, ¿vale? Son las permutaciones de 4 elementos, ¿vale? Pues precisamente ese factorial de 8 lo compenso dividiendo entre el hipotético factorial de 4 que tú estabas contando de más como casos diferentes, ¿vale? Y luego aquí tengo otros 3 que se repiten, que por mucho que yo los permute no cambian. ¿De cuántas maneras se pueden permutar esos elementos, esos 3 elementos? Esa es fácil, 3 elementos es el factorial de 3, que es 6. Entonces, yo estoy contando las 6 posibles colocaciones de esos 3 unos, las estaría contando como casos distintos, y sé que no lo son, ¿vale? Pues compenso dividiendo entre esas 6 posibles permutaciones, ¿vale? Y luego el otro, repito, pues nada, es un 1 que normalmente ni se escribe, ¿bien? Pues nada, esto a la calculadora y fuera. Aprovecho para ir sacando la calculadora. Un momento, la fx de siempre. Ahí lo tengo, ¿vale? Y bueno, en el caso de los factoriales, pues nada, es lo que hay. Tengo por aquí el factorial de 8. Siempre al principio, cuando voy cambiando de modelos, no encuentro las cosas. Porfa, ayudadme, ¿dónde está el factorial? Mierda. A ver, ¿dónde está el factorial? No me digáis ahí, que es lo que suele pasar ahora. Está ahí. X menos 1. Vale, aquí lo tengo, gracias. Ahí está, ¿vale? Factorial de 8 dividido entre el factorial de 3, eso es, por factorial de 4, ahí está, y bueno, por el factorial de 1, que repito, es ridículo escribirlo, pero bueno, ahí lo tengo, ¿vale? Esa es la cantidad, 280. ¿Por qué quería hacerlo? Porque quiero que miréis una cosa. ¿Cómo de diferente habría sido el recuento? Mirad, si no os dais cuenta de que permutar los dos es ridículo, ¿vale? O que permutar los unos es ridículo. Es decir, si me hacéis esta cuenta contándolo como permutaciones de 8 elementos, me habríais hecho solo el factorial de 8. Y eso habrían sido 40.320 números que tú dices que son diferentes, cuando la realidad es que, y una mierda, son solo 280 números diferentes. Pues claro, estás teniendo en cuenta esas locuras de permutaciones de elementos que en realidad dan lo mismo, ¿vale? Bueno, se me había olvidado, o había pasado con las prisas, por el tema de las preguntas. A ver, el tema de la selección. ¿Hay selección? No. Tengo 8 elementos y los cojo de 8 en 8. Solo a ellos, ¿vale? Estamos en una sala, esos 8 elementos y yo los estoy ordenando. No estoy cogiendo a nadie de fuera, ni estoy haciendo una subselección, ¿vale? Por lo tanto, repito, no hay selección. Por eso me he ido a permutaciones. Repito, por eso me he ido a permutaciones. Cuando estamos en permutaciones ya no hacemos la pregunta del orden. Nos vamos directamente a repetición. Y acabáis de descubrir cuándo hay repetición. Este es un caso perfecto, ¿vale? Que ya te doy yo predispuestos los números y algunos se repiten, ¿vale? Hay repetición. Es que se ve directamente las cifras que tenéis ahí, ¿no? Uno se repite 3 veces. Otro 4 veces. ¿Vale? Pues nada, nos vamos por lo tanto a permutaciones con repetición. Ahí está. Maravilloso.
permutaciones con repetición, que por supuesto son esa fórmula que os he puesto ahí. Y que hace un rato que no me voy a la teoría, ahora os dejo volver a verlo, ¿vale? Voy un segundo a la teoría, mirad. Nos ha salido ya una fórmula de variaciones sin repetición de n elementos tomados de m en m, ¿lo veis? Es el n factorial partido por n menos m factorial. Y ahora nos acaba de salir una fórmula de permutaciones con repetición, que por cierto, lo de ponerle la r no hace falta, porque cuando pones un superíndice, esa notación es de repetición, ¿vale? Entonces nadie se va a equivocar, ¿vale? Me podéis poner la p solo. Cuando son permutaciones sin más, el factorial. Cuando son con repetición, me tenéis que indicar, mirad, los elementos que se repiten, ¿cuántas veces aparecen? Uno está m1 veces, otro m2 veces, y así hasta, me invento, mr veces, ¿no? Entonces la fórmula es poner el factorial del número de elementos iniciales y vas compensando esa cuenta, vas dividiendo esa cuenta entre los factoriales del número de veces que aparecen los números repetidos, ¿vale? Si hay uno que se repite 3 y otro se repite 4, pues aquí pones factorial de 3, factorial de 4, ¿vale? Que es lo que ha pasado antes. Bueno, pues no está mal. A ver un segundo, reduzco aquí. Creo que la única... Vale, todavía no nos hemos metido en combinaciones. Vamos a de todas formas a hacer uno de una quiniela que me está llamando aquí y lo que hice, no sé por qué, pero me ha gustado. Es que busqué una foto de una quiniela. Venga, sigo. Un momento que os había jodido ahí, ¿no? Estabais copiando. Me voy al problema 5 de esta colección. Un momento, ahora vuelvo ahí que os he vuelto a joder. Problema 5. Ay, joder. A veces se atasca el boli. Ahí está. Vale. ¿Cuántas quinielas es necesario hacer para tener la certeza de conseguir un pleno? Espero que con esto se os quiten las ganas de hacer quiniela, ¿vale? Porque obviamente va a salir que no tiene ningún sentido. Otra cosa es que tú creas que tienes ahí un algo especial, que claro, que sabes un montón y que entonces no es equiprobable todo, ¿no? Sino que yo qué sé, en un Madrid contra, no me sé los equipos de primera división, yo qué sé, Madrid o Osasuna, no sé si Osasuna está jugando primero o no. En un Madrid o Osasuna vas a suponer que siempre gana el Madrid. Pues bueno, si fuera estrictamente aleatorio, vais a ver que es ridículo pretender ganar una quiniela, ¿vale? Ahora bien, por si acaso alguien no sabe lo que es una quiniela, que estáis en vuestro perfecto derecho, voy a imprimir una, ¿vale? Vamos a ver, cojo la que tengo ahí. Bueno, sí, puedo coger la que tengo aquí directamente. Espera un momento. Venga, pues la tengo. Mirad. Me he buscado en Google la imagen de una quiniela, ¿vale? No sé cuánto es esto, la verdad, porque Tenerife, Compostela, Zaragoza, Logroñés, Real Sociedad Sevilla, Racing de Santander, Valencia, Español, Sporting de Gijón. Aquí hay equipos que hace que nos llevan, bueno, que no están en primero un tiempo, ¿no? Pero bueno, una quiniela. ¿Sabéis cómo va esto? No sé si habéis jugado alguna vez. Si no, os lo enseño yo. Me parece muy bien que no sepáis rellenarla, ¿eh? Maravilloso. La jugada sería lo siguiente y es... Me voy a centrar solo en una columna porque aunque bueno, se pueden hacer varias columnas, se pueden hacer triples, dobles, tal, vamos a pensar que es una quiniela normal y corriente, ¿vale? En la que tengo esas respuestas y una especial, que yo no sé si sigue existiendo esto, se llamaba Pleno al 15, que era un partido especial de la semana, no me acuerdo por qué motivo contaba más, o era especial en el recuento. Pero bueno, vamos a imaginar que rellenar una quiniela es hacer lo siguiente. A ver, Tenerife Compostela, vamos a suponer que gana Tenerife. Real Zaragoza Logroñés, venga, Zaragoza. Real Sociedad Sevilla, Sevilla. Racing de Santander, hombre, el Racing siempre. Español Sporting, Sporting siempre también. Oviedo Barcelona, empate. Rayo Vallecano Valladolid, empate también. Betis Athletic Bilbao, hombre, Athletic Bilbao. Hércules Extremadura, Hércules es de Alicante, ¿no? Venga, Hércules. Deportivo La Coruña Real Madrid, X. Atlético Madrid Celta, Atleti. Mérida Albacete. Toma ya, Albacete es el equipo de Iniesta ahora, ¿no? Lo tiene comprado. Pues venga, Albacete, evidentemente. Creo que pone ahí Almería Las Palmas, venga, empate. Lleida Osasuna. Y por último, ojo el primero al 15, Levante Salamanca. Pues venga, Salamanca, que la ciudad mola un montón. Esto es hacer una quiniela, ¿vale? Tú vas al señor, se la das. Y ojo, lo importante es lo que viene ahora. Cuando tú le das la quiniela al señor, te la pasa por una maquinita, ¿vale? Que te imprime lo siguiente. Mira. Esto te lo pasan por una máquina que te imprime en una lista los resultados que has dicho, ¿no? Entonces, si os fijáis, he ido poniendo, a ver, para empezar he puesto, mirad, ¿lo veis? 2 unos, he puesto lo primero, vale, pues 1, 1, luego he puesto un 2, luego he puesto un 1, luego he puesto 2xx2, 2xx2, 1x1,
1x1, 2x1, 2x1 y por último del pleno al 15 que he puesto un 2. ¿Vale? ¿Lo veis? 1 significa que gana el equipo de casa, x es empate y 2 el equipo de fuera. Vale, entonces, ¿esto por qué lo hago? Pues porque tenemos que entender la naturaleza de la quiniela para saber cuántos elementos estoy cogiendo de cuánto en cuánto, ¿vale? ¿Cuántos elementos diferentes veis ahí? 3. El 1, la x y el 2. Tengo 3 elementos para jugar. ¿Y de cuánto en cuánto los cojo para formar una quiniela? De 15 en 15. Es decir, una quiniela es como antes cuando hemos formado números de 6 cifras, ¿no? Que el resultado era ver el numerito de 6 cifras con las cifras que te han dejado jugar. Yo aquí solo puedo jugar con los 1, las x y los 2. Y formo una pedazo palabra de 15 dígitos, ¿verdad? Es decir, tengo 3 elementos cogidos de 15 en 15, ¿vale? Evidentemente hay selección. Quiero decir, no tengo solo 3 elementos que voy ordenando entre ellos, no. Tengo 3 y, repito, tengo que repetirlos varias veces, ¿verdad? Y formar, repito, palabras de 15 en 15. Entonces, repito, primero, hay selección ni de coña. O sea, 3 elementos de 15 en 15, en cuanto esas cifras son diferentes, ya se dice que hay selección. Por cierto, he dicho hay selección, no he dicho ni de coña, no, al revés. Hay selección, claro, ¿vale? Luego, ¿importa el orden? Decidme una cosa. Imaginaos que esta quiniela es la que ha ganado la millonada que se ganaba con la quiniela o que se gana, ¿vale? Repito, esta es la quiniela que ha ganado, ¿bien? Y yo voy a mi lotero y le digo, oiga, que es que mi quiniela... Ay, perdón, que la he cagado. Que es que mi quiniela, señor, es esta y no me está usted dando el premio. Y me dice el lotero, eres gilipollas. Vamos a ver, vale, tienes los mismos elementos, pero cabrón, es que tú en este partido, ya no sé cuáles he permutado, en este partido tú me has puesto un 1 y era un 2, y en el otro era un 2 y me has puesto un 1. Cabrón, no has acertado la lotería, o sea, la quiniela. Vale que tiene los mismos elementos, pero el hecho de que estén descolocados, amigo, ya es una mierda tu quiniela, ¿vale? Por lo tanto, claro que me importa el orden. Si yo entiendo que estas dos quinielas que he propuesto son distintas, una se puede llevar el premio y la otra no, es que te importa el orden. Y por último, ¿pueden repetirse elementos? Joder, ¿cómo no se van a repetir? Si solo tengo 3 y los cojo de 15 en 15, necesariamente se pueden repetir. Una quiniela podrían ser todo X, o todo 2, o todo 1, claro que sí, ¿vale? Por lo tanto, repito, voy a poner por aquí las preguntas y son... A ver si lo digo bien. Variaciones con repetición de 3 elementos tomados de 15 en 15. No sé si sabéis el cojón que es eso. 3 elevado a 15. Posibles quinielas distintas que te las tienes que hacer todas para garantizar que ganas, ¿vale? Ojo a la jugada, ¿eh? Mira por aquí. Repito rápidamente la primera pregunta. No hay selección. Joder, dale. Estoy diciendo siempre al principio mal. Hay selección. ¿Por qué? Porque tengo 3 elementos tomados de 15 en 15. Tomados de 15 en 15. ¿Vale? Por lo tanto, como hay selección, repito, descarto permutaciones. Descarto permutaciones. Vale. Siguiente por aquí. Bueno, cada vez me sale más arrugado esto. ¿Importa el orden? Claro que sí. ¿Vale? 2 quinielas con los mismos elementos, pero descolocados una respecto de otra, ya no son la misma quiniela, ¿vale? Repito, 2 quinielas con mismos, voy a decir, resultados, pero descolocados, no nos parecen la misma, ¿vale? Repito, no nos parecen la misma. Y por último, bueno, por cierto, si importa el orden, nos vamos a variaciones. Y decía, por último, ¿con o sin repetición? Pues hombre, claramente con repetición, si no, ¿cómo cojones solo con 3 elementos vas a formar palabras de 15, ¿no? Evidentemente hay repetición. Necesariamente para formar 15 valores solo a partir de 3 símbolos. Solo a partir de 3 símbolos.
Vale, conclusión hemos dicho, variaciones con repetición de 3 elementos tomados de 15 en 15. Repito, variaciones con repetición de 3 elementos tomados de 15 en 15. Eso es 3 elevado a la 15, que, ojo, son 14.348.907 quinielas, ¿vale? Repito, 14 millones, voy a ponerle los puntos de millares, 348.907 quinielas tienes que hacerte para asegurar que te toca, ¿vale? Claro, esto no tiene sentido por dos motivos. El primero, por lo que te gastas en las quinielas que tienes que hacer, ¿vale? No sé exactamente cuánto ganabas, cuánto tal, pero entiendo que ya solo con eso no te has dado cuenta. Y luego, aparte, que es materialmente imposible que en cualquier estafeta esta de lotería, como se llamen, te impriman 15 millones de loterías en los... ¿Cuánto tiempo pasa de una jornada a otra de fútbol? ¿3, 4, 5 días? Es imposible, evidentemente, ¿vale? O sea, claro, todo eso está pensado para que ya sabéis quién gana en el juego. El que propone el juego, ¿vale? Ninguno de los jugadores al final, de media, gana el juego. Ya sabéis, maneras de ganar dinero, trabajando mucho, robando o siendo previamente millonario. Ya está, ¿vale? Pero vamos, ganando la lotería con mucha suerte. Ya os digo yo que no soy un gran creyente de la lotería. Bueno, y aquí tenéis un caso. Vale, vamos a por otro. Pregunta 6. A ver. Venga, esta me gusta. Bueno, a ver, me gustan todas, yo creo. Ya estáis viendo que, por cierto, el temario cada vez... O sea, el temario en mi mente hace una campana, ¿vale? De no gustarme demasiado al principio. En la parte de probabilidad y variable aleatoria me encanta. Y luego ya en inferencia, otra vez me vuelve a dar bajona, ¿vale? Pero bueno, de momento estamos empezando la parte fuerte. Dice, ¿cuántas quinielas es necesario rellenar para acertar con toda seguridad un pleno donde han salido... Por cierto, aquí hay un error, perdón, que no he corregido, joder, esto es un 7, ¿vale? Perdóname, esto es un 7, ¿vale? En realidad no era un error. Es que esta pregunta es tan antigua que es de cuando en la quiniela no había pleno al 15 y eran solo 14 resultados, ¿vale? Pero bueno, esta pregunta ha tenido que evolucionar. Ahora mismo, la verdad es que no sé a día de hoy si hay 15 resultados o no, creo que sí. Entonces, bueno, suponiendo quinielas de 15 resultados, ¿vale? Y si os lo contáis, fijaos que dice 7 unos, 5x y 3 doses, perdón. Esos son 15 resultados, te están diciendo. Repito, ¿cuántas quinielas es necesario rellenar para acertar con toda seguridad un pleno donde te puedo garantizar que han salido 7 unos, 5x y 3 doses, ¿vale? Muy bien, vamos a plantear esto. Elementos con los que me dejan jugar. 7 unos, pues toma, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 7 unos por ahí, vale. 5x, x, 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 x. Y 3 doses. 2, 2, 2, ¿verdad? Vale, nota mental, repito, tengo 15 elementos. Fenomenal. Tengo 15 elementos. Bien. Muy bien, las quinielas, ¿de cuánto en cuánto se forman? De 15 en 15. Vale, es decir, que las sillas que tienes para meter elementos son con esta pinta, ¿no? ¿Vale? Formamos quinielas de 15 elementos. Y además es que hay una connotación clara en el enunciado de que un chaval que tienes esos elementos y ya está. Es decir, os metéis en un cuarto, los colocas y esa es tu quiniela, ¿vale? Son permutaciones, es un canteo, ¿vale? Repito, cuando tú tienes la colección exacta de elementos con los que vas a jugar y se trata solo de que me los recoloques de todas las maneras que puedas, eso es la definición de permutación, ¿vale? Ahora bien, nos estamos encontrando algo que ya hemos vivido, ¿verdad? Tengo un elemento repe varias veces. Tengo otro elemento repe varias veces. Y tengo otro elemento repe varias veces también. Vale, no son permutaciones normales, son permutaciones con repetición. Permutaciones de 15 elementos donde sabes que uno está 7 veces, otro está 5 veces y otro está 3 veces, ¿vale? Me vais a permitir que aquí no ponga ya la lista de preguntas, ¿vale? Repito, tengo 15 elementos que con ellos
te lo tienes que currar para, ordenándolos de formas diferentes, dar los conjuntos. Eso es la definición de permutación. Pero encima hay uno que está 7 veces repe, otro 5 veces y otro 3. De manera que me voy a, repito, permutaciones, pero con repetición de 15 elementos, donde uno se repite 7, otro está 5 y otro está 3, ¿vale? Os recuerdo que la fórmula original de las permutaciones es poner el factorial de cuántos elementos tienes, ¿no? Pero ahora lo vamos a compensar dividiendo entre el factorial de 7 por el factorial de 5 por el factorial de 3. ¿Para qué hago esa compensación? Para evitar que estemos, mirad, que estemos teniendo en cuenta como diferente el conjunto que estáis viendo en pantalla respecto de este otro. ¿Cómo vas a decirme que estos conjuntos, el que he puesto ahora y el de antes, son distintos? Mamarrachos, son el mismo, ¿verdad? Pues igual que esta permutación no la tienes que tener en cuenta, tampoco ninguna permutación entre estos tres elementos, ¿vale? Pues ese no tener en cuenta las permutaciones de esos tres elementos es ese factorial de 3, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿vale? Pues un segundo, que os coloco por aquí, perdón, el que estaba 3 veces, el que estaba 5 veces y el que estaba... ¡Ay, joder! El que estaba 7, ¿vale? Y nada, me echáis la cuenta y esto sale, pues 360.360. O sea, ojo que hasta dándote esta pista no te compensa, ¿vale? Repito, te tienes que hacer, hemos dicho, 360.360 quinielas. Joder. Eso es, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿Se os quitan las ganas de jugar a la quiniela o no? No sé cuánto vale ahora una quiniela, me imagino que 1 euro o así, más o menos, el echar una columna, ¿vale? Bueno, como entretenimiento, si lo quieres perder, pues vale. Me parece pues igual que te vas al teatro y te pierdes 20 euros, ¿no? 20, 30 u 80 si vas a ver a Aladdin. Pues bueno, vale. Pero si es para ganar dinero, no, trabajad, ¿vale? Ya está. Ponéis a dar clases particulares, que sois todos muy listos y es una buena forma de sacarse pasta. Venga, a ver. Esta me encanta. Pregunta 7. Mirad, ¿eh? Ay, mierda, perdón. Pregunta 7. Joder. Vamos ya. Vale, me encanta porque va a hacer aparecer por primera vez o no las combinaciones, ¿vale? No os pongáis malos ahora, por Dios. Esperad a agosto. En agosto al hospital, da igual. Pero ahora no vale, venga. A ver, bueno, si ya os ha pillado. Venga, dice, pregunta 7. La plantilla de un equipo de baloncesto la integran 12 jugadores, ¿vale? La plantilla, no los que juegan. A ver, dice, ¿cuántas alineaciones distintas puede dar el entrenador? ¿Vale? A ver, aquí es verdad que, joder, la pregunta supone que tienes que saber de baloncesto. Que hombre, yo sé lo justo, ya lo digo. O sea, sé que juegan 5, ¿vale? Y ya está, o sea, que a la vez de un equipo hay 5 personas jugando, ¿no? Entonces los otros 7 están de suplentes, evidentemente. Vale, entonces vamos a ir pensando, sobre todo porque va a haber una pregunta en la que discutiríamos entre una persona que le guste mucho el baloncesto y otra persona como yo que diga, bueno, va, igual me veo la final del mundial, pero no tengo ni idea de baloncesto, ¿no? Vamos a discutir con una pregunta, la del orden. Porque a mí me da igual que un tío esté jugando de alero, que de pivot, que de no sé qué. Me da absolutamente igual, está jugando. ¿Vale? O sea, para mí no cambia el equipo porque esté jugando de un sitio o en otro. Pero seguramente a un fricardo del baloncesto te diga, no, es que si... Joder, estoy intentando decir un jugador de baloncesto real. Jules, Sergio Jules, sigue jugando al baloncesto. Es uno de los buenos de hace 10 años. Bueno, en fin, Sergio Jules. No es que si juega de alero no es lo mismo este equipo que si juega de no sé qué. Vale, pues vale, fricardo. Para ti esos son 2 equipos distintos, para mí no. A ti te importa el orden, a mí no. Vale, vamos a comparar las cantidades, ¿vale? A ver cómo salen de diferentes. Entonces, a ver, primero, hemos dicho que tenemos 12 jugadores. Espérate, lo pongo por aquí. 12 jugadores. Vale, hacemos equipos. Hacemos selecciones de 5 en 5. Equipos, perdón, de 5 en 5. ¿Vale? O sea, solo con esto, insisto, ya hay selección, es un canteo, ¿vale? Repito por aquí. Vale, la primera pregunta... Ay, perdón. La primera pregunta muy cantosa. Claro que hay selección. Estoy seleccionando de los 12 totales cuáles son los 5 que van a jugar al principio, ¿no? Hay selección. Como veis, poco a poco intento escribir menos. Solo voy a decir
hay selección, por lo tanto, no son permutaciones. ¿Vale? Muy bien. El tema de importar el orden o no, me lo voy a dejar para luego, ¿vale? Repito, el orden lo discutimos aparte. Vale, y por último, repetición. Esta es muy cantosa. ¿Se pueden repetir jugadores? Quiero decir, ¿puede estar en la cancha a la vez un tío 3 veces? No, ¿verdad? Por lo tanto no hay repetición, ya está. Repito, no hay repetición. Entonces, tengo claras dos respuestas, no son permutaciones y no hay repetición, pero el tema del orden, pues vamos a pensarlo. Entonces, simplemente en vez de pensarlo a voleo, vamos a solucionarlo por los dos caminos. Entonces, puede pasar... Ahí está. Que para ti, dos equipos sean el mismo, por mucho que cambies de posición a dos personas, ¿vale? Quiero decir, tú tienes 5 tíos ya en la cancha. El hecho de que cambies a este por este, les des la vuelta... Para mí eso no cambia el equipo que hay ahí, para mí son los mismos 5, ¿vale? Eso no me parece que haya de pronto dos equipos diferentes ahí, no, para mí son lo mismo, ¿vale? Pero insisto, porque yo no soy un enfermo del baloncesto, supongo que si lo fuera te diría, no, es que claro, es que cambia radicalmente la situación. Entonces, a ver, si nos parece el mismo equipo, un conjunto de 5 jugadores, aunque les cambiemos de posición, repito, un conjunto de 5 jugadores, aunque los cambiemos de posición, entonces no nos importa el orden, ¿vale? Repito, no nos importa el orden. Madre mía, la pizarra está sufriendo muchísimo. Un segundo, ¿eh? A ver, el vídeo se está grabando bien, me veo en movimiento, sí. Vale. Repito, si para ti los mismos 5 tíos, por mucho que los permutes, te parecen lo mismo, es que no te importa el orden, ¿vale? Por lo tanto, ¿a qué fórmula te irás? Es la primera vez que sale. Si no te importa el orden, te vas a una fórmula de combinaciones, ¿vale? No de variaciones, de combinaciones. Y como no hay repetición, se dicen combinaciones sin repetición. Repito, nos vamos a combinaciones sin repetición. ¿Vale? Muy bien, un segundo por aquí. Ahí está. Vale, os digo cómo es esa fórmula. Combinaciones sin repetición de... A ver, tengo 12 elementos tomados de 5 en 5. Ahí está, ¿vale? Esto, por cierto, son los famosos números combinados. Son los que se escriben así. ¿Os suena haber visto esto alguna vez en vuestra vida? Mirad, una notación matemática así. Estos son los números de combinatorias, que se dice, ¿vale? Los números combinados. Pero bueno, que me lo podéis escribir así, o con el botón NCR de la calculadora, o escribir la fórmula, ¿vale? Que la fórmula es, a ver si no me equivoco, es el factorial de 12 partido por el factorial de 5 y por el factorial de 12 menos 5. Fórmula que hay que saber si fuera, ¿vale? Bueno, pues os digo cuánto sale esto y ahora os enseño con la calculadora a hacerlo de otra manera. Sale 792. 792, insisto, si no tienes la paranoia de que cambiar de posición a dos personas hace que salgan dos equipos distintos, entonces no te importa el orden y para ti solo hay 792 equipos diferentes que puedes formar, ¿vale? Os enseño un segundo estos numerillos, mirad, en la calculadora, en la Casio, mirad, hay una manera directa de... A ver, obviamente me lo podéis hacer así con el factorial de tal entre factorial de tal y tal, pero tenéis por ahí el botón, que otra vez me costará encontrarlo, ¿dónde está? A ver, mirad, aquí tengo el NPR es para variaciones, ¿vale? Y el NCR es combinaciones. Entonces, tenemos que escribir los 12 elementos, le doy al Shift, al botón NCR, tomados de 5 en 5. Y ahí le damos al igual y ahí los tienes, 792, ¿vale? O me lo hacéis con los factoriales. Venga, y me voy al otro caso, que es un... Mira, es que si yo soy un súper entendido del baloncesto, ¿vale? Ojo, soy un cuñado y llevo 2 cañas, ¿bien? Y para mí,
2 equipos con los mismos 5 tíos, si los permuto, ya me parecen equipos diferentes, es que me importa el orden. Y por lo tanto, claro, en mi mente va a haber muchísimas más combinaciones, no te jode. Claro, tú piensas que para mí 5 personas no suponen ninguna variación. Sin embargo, para ti, 5 personas, ojo, tienen 120 maneras diferentes de ordenarse. 5 tíos ahí. ¿Por qué? Porque en cuanto cambias uno por otro, ya te parece otro equipo. Otro por otro, ya te parece otro equipo. Entonces, claro, van a salir muchísimas más para este señor. A ver, entonces pongo por aquí. Si no nos parece, repito, si no nos parece el mismo equipo, un grupo de unos mismos 5 jugadores solo por desordenarlos, repito, un grupo de los mismos 5 jugadores, casi no me está dejando escribir ya, cómo está la pizarra, 5 jugadores. A ver, si no nos parece el mismo equipo, un grupo de los mismos 5 jugadores solo por desordenarlos, entonces sí nos importa el orden. ¿Vale? Y por lo tanto nos iríamos a variaciones sin repetición. Repito, nos iríamos a variaciones sin repetición. Por aquí, ¿vale? Vale, me ha cogido la forma como ha querido, pero me vale. Bien, pues la fórmula sería entonces variaciones sin repetición de 12 elementos tomados de 5 en 5, ¿vale? Eso es el factorial de 12. Y además es que tiene todo el sentido del mundo la fórmula. Mirad cuando la veáis escrita cómo se tiene que entender. Mirad, ¿cuál es la diferencia entre esta fórmula y la de antes? Solo hay un cambio, que es que como para mí 5 tíos en la cancha, se ordenen como se ordenen, son lo mismo, yo no cuento sus permutaciones como agrupaciones distintas. Por lo tanto, yo lo que hago es, ¿lo veis? Yo compenso la operación dividiendo entre ese factorial de 5, que es las maneras de ordenarse de 5 personas. Sin embargo, en las variaciones no aparece en el denominador ese factorial de 5. Es decir, un mismo grupo de 5 personas, todas sus permutaciones se tienen en cuenta como más casos. Esto va a salir una salvajada, claro, va a salir 120 veces más que lo que ha salido antes. Si me echáis la cuenta con la calculadora, salen 95.040. Repito, 95.040. ¿Os dais cuenta de la jugada? En la mente de este chaval, lo que para mí son solo 792 posibles combinaciones de unos jugadores de baloncesto, en la mente de este chaval son 95.040 combinaciones diferentes. Porque claro, como ve tanta alteración por un mero orden de 2 personas, le salen mucho más conjuntos distintos, ¿vale? Ahí tenéis. Por cierto, esto con la calculadora, aunque podéis usar la fórmula, que la he cerrado un momento, fx. Mira, con la calculadora tenéis un botón al lado, ¿lo veis? Habíamos usado el NCR, pues ahora si pongo 12 elementos y en vez del NCR le doy al NPR y le digo tomados de 5 en 5, pues ahí lo tenéis, 95.040, ¿vale? Dime. ¿Estás con repetición o sin repetición? Es sin repetición. Sí, claro, la fórmula de NCR y NPR son sin repetición. De todas formas, fíjate que cuando te estudias la teoría lo tienes ahí, mira. Te lo enseño. Mira, variaciones sin repetición, NPR. Combinaciones sin repetición, NCR. ¿Vale? Lo tienes ahí puesto por si acaso, ¿ok? Te recuerdo, las variaciones con repetición son muy fáciles, es una exponencial, o sea, n elevado a m. Y las combinaciones con repetición ya saldrán, son mucho más pepino, ¿vale? Pero bueno, en fin, es el único caso así difícil. Vale, pues... Un segundo que lo veo. Venga, hasta aquí voy a leer en este ejercicio, ¿vale? No voy a hacer ninguna pregunta más, por lo menos de momento. Bueno, sí, de momento sí. Joder, es que tengo ahí una a la 12 que nos va a hacer falta en algún momento. Espera que lo piense, ¿eh? Mierda. Bueno, de momento me la voy a saltar, ¿vale? Porque la puedo hacer en otro momento, cuando hagamos una pregunta de probabilidad. Entonces, llegados a ese momento lo pienso bien. Venga, corto aquí, os dejo descansar 5 minutos y me voy a un problema de probabilidad, ¿vale? Corto.